El doctor Enrique Herrería, asambleísta independiente y una de las voces más lúcidas y más firmes de la oposición, está hoy en la República.es. Doctor Herrería, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Doctor Herrería, usted me dijo que era muy grave esta presunta falsedad ideológica que habría cometido el señor Delgado al firmar, Pedro Delgado, el pariente del presidente, al firmar como economista. ¿Por qué es eso grave? Le hago una recapitulación. Yo he venido indagando una serie de actuaciones irregulares de todas estas empresas incautadas, cuyo responsable es el señor Pedro Delgado. Ahora bien, dentro de esas indagaciones también me preocupé de ver si él tenía los requisitos indispensables de idoneidad legal para ejercer el cargo de presidente del directorio del Banco Central, así como también la representación que tiene de todas las empresas incautadas. ¿Con qué me encontré? Con que el señor tenía registrado en el CENESID únicamente un diplomado que quiere hacerlo equivaler a título de cuarto nivel del INCAE de Costa Rica. Pero para que usted inscriba un cuarto nivel previamente, es lógico pensar que tiene el de tercer nivel. El de tercer nivel hasta el momento no lo ha presentado. Pero ese diplomado no equivale al título de economista. No equivale de forma alguna. Más aún, han ocurrido casos en el pasado, no aseguro que sea este, en que se ha sorprendido a estas instituciones académicas registrando títulos falsificados profesionales para acceder al de cuarto nivel. Por lo tanto, frente a esta inquietud, le pedí a Pedro Delgado que me diga en qué universidad, del Ecuador o del extranjero, él sacó el título profesional de economista. ¿Usted pidió esto como asambleísta? Se lo pedí como asambleísta. ¿Y la ley le faculta a usted a pedir la información al presidente, el director del Banco Central? Pero por supuesto que me faculta a todos los funcionarios públicos sin excepción. Pero adicionalmente a esto, ¿qué es lo que me llama preocupación? En el agasajo que le brindó el presidente de la República a Pedro Delgado, como desagravio o no sé por qué razón, el presidente de la República cometió un error al afirmar que entre los méritos académicos, entre la excelencia académica que tenía el señor Pedro Delgado, su primo, estaba el de ser un economista graduado con honores en la Universidad Católica de Quito. Yo le pedí una certificación a la Universidad Católica de Quito y me dice que el señor estudió un semestre en la década de los 80 y otro semestre en la década de los 90. Por lo tanto, nunca obtuvo, y así está en la certificación, ni el título, ni siquiera es egresado de la Universidad Católica, igual que las otras universidades. Y sin embargo, el señor Correa dijo que es graduado con honores de la Universidad Católica. En la Universidad Católica como economista. Yo entiendo... O sea, alguien miente. Alguien miente. Yo entiendo que el señor Pedro Delgado ya le ha enseñado el título profesional de economista a su primo, el presidente de la República, para que haya tamaña afirmación. Pero ¿qué es lo grave? Que tengo documentos oficiales firmados por el señor Pedro Delgado. En unos firma como economista y en otros firma como ingeniero. No sé si es ingeniero comercial, si es ingeniero civil, pero tampoco es ingeniero comercial de ninguna de las universidades. ¿Usted verificó que no es ingeniero en ninguna universidad? Todo lo tengo verificado. ¿Ni en el Ecuador, ni en el exterior? Bueno, en el exterior no sé, por eso es que le estoy requiriendo que me los entregue. Porque como no me los entrega durante una investigación que he hecho de más de 3 meses, yo presumo que no lo tiene. Si no tiene el título profesional de economista, estaría incurso en un tipo penal establecido en nuestro código, en el artículo 338, que se llama falsedad ideológica. Esto es, cuando un funcionario público hace constar en documentos oficiales datos falsos. ¿Sabe usted la gravedad de la infracción? Es de 7 a 9 años de reclusión. Por lo tanto, está en una situación muy delicada el señor Delgado. Aspiro por el bien de la administración pública del Ecuador, equivocarme y que el señor Pedro Delgado, en el término de la distancia, porque además ya esto es público por los medios de comunicación, me diga en qué universidad del Ecuador o del extranjero se graduó como economista. Porque además, entre las indagaciones que hice, fui al Colegio de Economistas de Pichincha y les dije que me den una copia del título profesional. Y únicamente me enseñaron un documento por el cual en el año de 1994, han transcurrido mucho tiempo, 18 años, él solicitó el registro en el Colegio de Economistas diciendo que iba a revalidar un título del extranjero aquí en el Ecuador. El título que iba a revalidar es aquel diplomado al que hago referencia del INCAE, que no es título profesional. ¿Y ese título es de qué nivel? ¿De segundo nivel?
No, es de cuarto nivel, porque si yo, por ejemplo, quiero hacer un posgrado de una especialización en Derecho Constitucional, para tener la posibilidad de inscribirme y de realizar ese posgrado que es de cuarto nivel, obviamente soy un profesional, en mi caso soy abogado. Claro. No puedo hacer un cuarto nivel si no teniendo el título profesional debidamente expedido, a menos que esté engañando a esta institución de cuarto nivel que me otorgue ese posgrado de manera ilegal. O sea, ¿usted presume que a lo mejor él engañó al INCAE diciendo que es economista para poder seguir ese diplomado? Sí, tengo esa presunción. Caso en el cual usted, si comprobara eso, ¿haría qué? Bueno, en ese caso tengo mi obligación, dice el Código Penal, que el que tenga el conocimiento de una infracción lo debe denunciar. Tendría que denunciarlo ante los jueces correspondientes para que sigan las acciones que dispone la ley. ¿Esto sería la Fiscalía del Estado? Eso sería la Fiscalía del Estado y yo creo que usted se va a reír después de que yo le contesto esto. Yo también creo que va a decir algo que me va a hacer reír. Sí, nos tenemos que reír porque uno puede comparecer ante el fiscal Galo Chiriboga con las pruebas fehacientes de cualquier infracción. Pero si está involucrado un funcionario del gobierno y más aún en una relación cercana con el presidente de la República, tenemos la seguridad de que no va a pasar absolutamente nada. Pero ya llegará el momento en que el señor Galo Chiriboga se vaya a su casa. Y no en este caso en particular, sino en todas las infracciones que son imprescriptibles, como las de peculado, ahí sí habrá un fiscal eficiente, diligente, serio, que sancione con mucho rigor este tipo de infracciones. No me reí, más bien me da ganas de llorar, doctor Herrería. Usted a lo mejor se ríe de mi ingenuidad de andar en este tipo de cosas cuando sabemos que fiscales y jueces no hacen nada. Ajá. En el caso entonces sería la Fiscalía, si es que comprobara que Pedro Delgado cometió el delito de falsedad ideológica por haberse declarado economista sin serlo, tendría que seguir una acción penal, tendría que enjuiciarlo, tendría que exhortar a los jueces para que inicien una acción penal y el señor Delgado podría terminar en la cárcel. Yo presentaré con mi firma y rúbrica y reconoceré la denuncia correspondiente ya cuando tenga toda la plena certeza de que el señor Delgado no es economista y por lo tanto, si hay justicia, en algún momento habrá justicia en el Ecuador, en ese momento tendrá él que ser sancionado como reo de culpa por esta infracción que está plenamente determinada en el Código Penal. Doctor Herrería, me cambio de tema. ¿Cuál es su futuro político? Estar en las calles del país, como vamos a estar miles de ecuatorianos donde sigue este estado de un gobierno totalitario, dictatorial, donde sigue habiendo impunidad para las infracciones que se cometen. Voy a estar en las calles del país protestando con los riesgos, pero además, posiblemente usted me podría preguntar, Jorge, bueno, pero usted ya no va a tener el amparo de la inmunidad. ¿Sirve para algo la inmunidad en el Ecuador? Si los asambleístas que hemos denunciado casos de corrupción somos enjuiciados y perseguidos, y algunos, incluso como el caso de Clever Jiménez, que es un asambleísta valiente, ha sido perseguido y se le ha iniciado una acción penal sin ni siquiera pasar por la asamblea para solicitar el levantamiento de su inmunidad. Como manda la ley, pero sin duda si usted no hubiera tenido estos años la inmunidad del legislador, estaría enjuiciado y tal vez preso. La inmunidad sí sirve, algo protege. Algo sirve, sí es cierto, pero... ¿Usted siente inmunidad? Pero no existen las posibilidades de que vaya yo a una reelección. He conversado con un par de movimientos respecto a una potencial candidatura mía a la reelección, pero no han culminado felizmente estas conversaciones y por lo tanto seguiré, independientemente de que no sea asambleísta, protestando contra un gobierno totalitario, de ser el caso de que Rafael Correa sea nuevamente reelecto. Usted como ciudadano, ¿a qué candidato presidencial piensa apoyar? Todavía ninguno. No he visto a ninguno de los candidatos que exhiban ante el país un programa de gobierno. Lo que hemos visto es un concurso para ver quién ofrece más. Parece la Feria de la Alegría, con una actitud para calificarla de buen término, que compite con la demagogia del presidente de la República. Dediquémonos a ofrecer, pero no le están exhibiendo al país. Esto es lo que yo haría en el evento que llegue a ser presidente de la República, entre los cuales debería haber un capítulo muy particular que diga cómo y de qué manera pretende luchar
contra la corrupción que se ha enraizado en el Ecuador por cerca de 6 años de este gobierno. ¿Usted cree que la corrupción se ha agravado durante el gobierno de Correa? Sí, exponencialmente, si se lo puede decir. Exponencialmente, exponencialmente. Tanto así. Nosotros hemos visto que en anteriores gobiernos hubieron sonados casos de corrupción, pero el peso de la opinión pública en muchas ocasiones obligó a organismos de control, a jueces y también fiscales indulgentes frente a la corrupción, a actuar con severidad y sancionar. Pero eso es cuando había una división del poder público. Y ahora no existe división del poder público. Todo está controlado desde la Presidencia de la República. Si es que no hay división del poder público, y remitiéndonos a la división de poderes que creó Montesquieu hace 200 años, querría decir que no hay democracia. No, el Ecuador no vive una democracia ya. ¿Es una dictadura? ¿Es un democracia como usted la concibe teóricamente, como aquella división excelsa que planteó Montesquieu, que tuvo feliz culminación, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica? Eso no existe en el Ecuador. En el Ecuador hay una ficción democrática, lo que en realidad... Una ficción democrática. Hay incluso teóricamente la separación de los poderes del Estado, incluso hasta extrapoderes como la Corte Constitucional, pero todos sometidos a un poder hegemónico que se lo ejerce desde la Presidencia de la República, y en muchos casos, incluso ni siquiera del Presidente de la República, sino subordinados de segundo rango de la Presidencia de la República, que ordenan a todos estos funcionarios, a quienes debería caracterizarlos la independencia y no estar subordinados al poder político. Ahora, doctor Herrería, no apoyar a ningún candidato, me refiero de la oposición, ¿no es facilitarle aún más el camino a la reelección del señor Correa? No digo que no voy a terminar apoyando, voy a terminar apoyando un candidato, pero lo que creo que nosotros deberíamos exigir como ciudadanos, y particularmente desde nuestra visión de opositores, que asuman una actitud responsable los candidatos que son alternativas a Rafael Correa, y que digan: esto es lo que voy a hacer por el país. De tal manera yo voy a beneficiar a los pobres del Ecuador. Voy a reactivar el aparato productivo de tal manera. Voy a reinstitucionalizar el país para que los órganos de control sean independientes. Voy particularmente a exhibir cuentas clarísimas respecto a los bienes que fueron incautados a los banqueros durante todo este periodo, porque se ha hecho un festín. Todos los que han pasado ahí, que además son los mismos. Usted ve, por ejemplo, el señor Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado, ha ejercido una serie de funciones en todas las empresas, en COFIEG, en el fideicomiso, en otras empresas, y además hay que reconocerle ahí a ese doctor Carlos Bravo, que fue anteriormente gerente de la AGD. Él dijo: yo no lo ingresé dentro de mi periodo al señor Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado. Cuando yo llegué ya estaba, y además era el hombre que se encargaba del mantenimiento y limpieza de los equipos electrónicos, de la computadora. Y dice él que no concibe con un hombre con esas características profesionales, para decirlo de alguna manera, de repente se convierte en el gran gestor de la cosa pública de todos los bienes incautados. Muchas gracias, buenos días, doctor Herrería. El doctor Enrique Herrería. ¿Hay algo más a propósito de lo que él acaba de decir cuando los bienes de algunos banqueros fueron incautados, y concretamente me refiero a los canales de televisión que eran de los señores Isaías? El gobierno se comprometió a privatizarlos, a reprivatizarlos en 6 meses. Han pasado varios años y sí, es verdad, ahora son privados para los intereses del señor Correa.